Queridos hermanos, comenzamos con la gracia de Dios esta tercera semana del tiempo pascual. En las primeras lecturas seguimos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos va presentando cómo vivía la primera comunidad cristiana, sus ejemplos, sobre todo de caridad y también de martirio, de entrega totalmente a Dios, la construcción de una fraternidad auténtica, verdadera, compartir los bienes, estar unidos en un solo corazón, una sola alma, en fin. Y lo que realmente llama la atención en este libro de los Hechos es que todos estaban llenos del Espíritu Santo, o por lo menos se dejaban guiar por este Espíritu de Dios. Es lo que prácticamente a nosotros se nos está invitando continuamente en este tiempo pascual. Conocer al Espíritu Santo, dejarnos guiar por Él y que Él vaya santificándonos conforme a su voluntad y también a nuestra disposición. En esta ocasión, la primera lectura nos presenta el testimonio de San Esteban, este protomártir que, dando su vida por Jesucristo, sin embargo, nos dio un grande testimonio de cómo hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ante los tribunales donde era atacado, injuriado, calumniado, donde incluso se decían cosas que no tenían nada que ver con el mismo Esteban, donde él decía que habían escuchado hablar contra Moisés y contra Dios, cosas que son calumnias. Sin embargo, San Esteban no se conectaba con este tipo de comentarios, agresiones o violencias, sino que sabía mantenerse en la postura propia del cristiano, que sabe que tiene que darle cuentas a Dios y que se sabe guiar por el Espíritu de Dios. En esta ocasión creo que llama la atención el don que más reina en Esteban, que es el don de sabiduría, el cual, unido a la virtud teologal de la caridad, que son inseparables, van logrando que el santo dé testimonio de Jesucristo y al mismo tiempo que sepa refutar a todas las acusaciones que le hacen. No pierde la paz, no pierde su alegría, no pierde tampoco su amor a Dios y a quienes están a su alrededor con tal de llevarlos a Dios. Este don de sabiduría que todos nosotros recibimos en la confirmación juntamente con los otros 6 dones del Espíritu Santo, tenemos que ejercitarnos mucho en él porque la sabiduría es el principio de aquel que realmente quiere vivir según Dios, saborear las cosas desde Dios y vivir según Dios. Y es en este sentido que podemos decir algo sobre este don para conocerlo un poquito más. Después de haber dado un poco sobre su definición, creo que tenemos que recordar por qué es importante y necesario este don. Porque sin este don de la sabiduría no se puede vivir con plenitud la virtud de la caridad, que es la virtud más excelente y que nos reclama y exige por su misma naturaleza que esté guiada por la sabiduría divina. ¿Qué significa, pues, dejarse guiar por esta sabiduría de Dios como don del Espíritu Santo? En primer lugar, tenemos que recordar que el don de sabiduría tiene como efecto en el alma crecer en la visión sobrenatural. Es decir, nos ayuda a ver todo desde Dios, nos ayuda a juzgar las cosas desde Dios y por lo tanto a ver lo efímero que es este mundo, lo pasajero del tiempo, las cosas verlas como medios y no como fines. Nos enseña también a vivir al modo divino los misterios de la fe, pero desde dentro de Dios, como Él conoce todo y no desde lo creado. Y esto es un regalo que solamente proviene del Señor, porque el hecho de que nosotros podamos elevarnos al nivel sobrenatural es puro don de Dios, no es logro o fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro mérito humano. En tercer lugar, otro efecto de este don de sabiduría es vivir inmerso en la Trinidad, participando de su vida trinitaria. Sé que pudiera esto parecer muy elevado para más de alguno, pero es como vivir unido a la persona a la que amas y estar unidos en un solo corazón, en una sola alma,
De la misma manera, el alma que vive este don de sabiduría vive muy unido a Dios en un grado de amor perfecto que pareciera que tanto el alma está en Dios y Dios está en el alma, y como si fueran una sola cosa. Y esto es vivir en sociedad con las tres divinas personas. Cuarto efecto, nos lleva a la vivencia de la caridad hasta el heroísmo, que fue lo que le pasó a Esteban. Vivió la caridad con todos, perdonó a todos, amó a todos, a nadie le guardó rencor, odio, resentimiento, sino que se asemejó a Jesucristo cuando repitió las palabras del Divino Maestro en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y finalmente nos lleva también a vivir las virtudes en plenitud. Cuando uno tiene este don de sabiduría, todas las virtudes cobran sentido. Ahora bien, hemos hablado de los efectos buenos, pero también hemos de hablar de los vicios opuestos, aquello que no permite crecer en el don de sabiduría, como son, por ejemplo, la necedad espiritual, ese embotamiento del juicio y del sentido espiritual que nos impide discernir o juzgar las cosas de Dios según el mismo Dios. Y en este sentido, hay que recordar que cuando no tenemos el don de sabiduría, empezamos a usar más bien esa sabiduría mundana que nos hace ver todas las cosas por una justicia meramente terrenal. Y entonces empezamos a actuar con una prudencia que hasta cierto punto es limitada, pero que no llega a ser la sabiduría de Dios, que sobrepasa esos límites meramente humanos. Y también otro vicio opuesto es la incapacidad total para juzgar las cosas divinas. Cuando Dios nos permite vivir algo, una enfermedad, una crisis, una problemática, etcétera, etcétera, no lo vemos desde Dios, no lo vivimos desde Dios, sino que lo vivimos desde nuestra poca visión, nuestros pocos horizontes humanos. Y entonces ahí nos viene el desánimo, la frustración, la decepción, la soledad, y enfermedades muy actuales como la ansiedad, depresión y otras cosas. Finalmente, ¿cuáles son los medios para fomentar este don de sabiduría? Esforzarnos en ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con todo esto? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar con esto? ¿A dónde quiere el Señor llevarme o conducirme a crecer, a madurar, a asimilar con todas estas situaciones que me permite vivir? Segundo lugar, combatir la sabiduría del mundo, ese pensar todas las cosas de manera muy humanista, muy social, con esa justicia de hoy en día. Así tiene que ser porque es lo lógico, lo racional. Cuando uno vive desde Dios, ese tipo de sabiduría se queda muy corta. Es necesario, pero a veces puede deturpar, puede desfigurar, deformar el discernimiento desde Dios. El siguiente medio es no aficionarme demasiado a las cosas de este mundo, aunque sean buenas y honestas. Tener el corazón desprendido de todo y de todos. Y de esa manera siempre tendré esa libertad interior de aprender a discernir las cosas desde Dios, porque busco solamente darle gloria a Dios. Ya no busco mi propio interés, ya no busco mi propio crecimiento, incluso, y aquí viene el último medio, y esto sobre todo aquellas almas que están un poquito más adelantadas en la vida espiritual, que a veces suelen caer muy frecuentemente en este escollo, no apegarse a los consuelos espirituales, sino pasar a Dios por ellos. Es decir, si el Señor me regala algún consuelo espiritual, bendito sea; si no me lo regala, no pasa nada. Pero a veces podemos pensar que estamos muy unidos a Dios por sentir mucho a Dios, y a veces no es así como se tiene que definir o discernir en la vida espiritual. A veces Dios nuestro Señor nos va a dejar en la soledad, nos va a dejar en el vacío, nos va a purificar en esas noches oscuras, como decía San Juan de la Cruz, para poderlo encontrar a Él y aferrarnos a Él. Y es ahí donde se manifiesta la madurez del alma espiritual, que no cae en caprichos espirituales, no en berrinches espirituales, sino que más bien se agarra de Dios. En fin, esto es dejarse guiar por el Espíritu Santo.
Busquemos, dice Jesús en el Evangelio, aquel pan que realmente nos da vida eterna. No busquemos el pan que nos vuelve a dar hambre y que por lo tanto perecemos. Buscamos el verdadero pan. Y en este sentido del Espíritu Santo podemos decir lo mismo. Busquemos este alimento que viene solamente de Dios. Este alimento que nos va a hacer crecer, madurar en nuestra vida cristiana.